Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de cómo nos manipulan mediante la indefensión aprendida. Sin más dilación, empezamos. ¿Qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida o impotencia aprendida es un tecnicismo acuñado por Martin Seligman que se refiere a la condición de un ser humano o de un animal no humano que ha aprendido a comportarse pasivamente y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación que vive. En experimentos descubrieron que cuando exponían a perros a una serie de choques eléctricos ineludibles, como ocurre en el condicionamiento clásico, luego eran incapaces de aprender una nueva conducta instrumental, tan simple como la de saltar para escapar de una descarga eléctrica o evitarla. Lo que hacían era permanecer en una esquina aguantando pasivamente las descargas. Circunstancias que provocan la aparición de síntomas de indefensión aprendida son, entre otras, exposición a situaciones de violencia física o psicológica, entorno excesivamente controlado, mensajes desvalorativos recibidos en la infancia, fracasos continuados que llevan a desistir de seguir intentándolo, exposición a conductas sin orden lógico que hacen que las personas no puedan anticiparse y prepararse. Dependiendo de la persona, existen una gran variedad de síntomas que pueden provocar la indefensión aprendida, pero los principales síntomas que se observan en estos casos son pasividad ante situaciones adversas, pensamientos y sentimientos de resignación e impotencia, bloqueos o inhibición conductual, falta de motivación y baja autoestima, depresión, ansiedad, miedos recurrentes y aislamiento. Como veis, tanto los síntomas como las causas son lo que vemos que está sucediendo en esta sociedad actual, y algunos ejemplos concretos de indefensión aprendida son los niños que sufren acoso o bullying. En estos casos, los niños y adolescentes suelen sentirse culpables y en muchas situaciones no cuentan con la edad suficiente para poder transmitir en palabras lo que están vivenciando. Consideran como válidos los menosprecios, por lo que no buscan mecanismos de defensa. También gracias a las nuevas tecnologías, ese acoso se hace constante debido a las redes sociales y apps de mensajería y, por desgracia, hoy día este acoso acaba muchas veces en suicidio. También está el trabajador y su relación con un jefe despótico, que cree que porque le paga un sueldo, esa persona debe de hacer todo lo que diga y cuando le diga, saltándose las más mínimas normas, tanto humanas como legales, y a base de insistir y acosar al trabajador, que por lo general suele tener necesidad de un sueldo a fin de mes, este acaba aceptando situaciones que no debería de aceptar. Y la indefensión aprendida entra en juego cuando dicho trabajador, en lugar de hacer valer sus derechos, calla y acata situaciones vejatorias. La televisión es una gran fuente de indefensión aprendida, ya que solo nos muestran malas noticias, y no es porque las malas noticias dan más audiencia, es porque debido a ese bombardeo constante de malas noticias, tú estarás dispuesto a aceptar situaciones adversas, pensando que no estás tan mal como lo están en otros lugares o países, o también pensarás que no puedes hacer nada contra el omnipresente y despiadado sistema, ante lo cual agachas la cabeza y aguantas estoicamente todos los males que este sistema lanza contra ti, convirtiéndote metafóricamente hablando en el perro del experimento, que recibía descargas eléctricas y aunque podría escapar, ya no lo intentaba. La política y sus engaños es una gran maquinaria de indefensión aprendida, ya que votas a la derecha y no arregla nada. Votas a la izquierda y tampoco arregla nada. Vuelves a votar a la derecha pensando que como es otro nuevo candidato, esta vez sí hará que todo vaya bien. Pero no, todo vuelve a ir si cabe peor. Y como no, vuelves a votar a la izquierda para ver si de una vez por todas la situación cambia. Pero no cambia nada. Y cuando al fin te das cuenta de que son lo mismo, salen nuevos partidos emergentes que tienen el mismo discurso de regeneración política. Pero la verdad es que acabarán haciendo lo mismo que los anteriores, ya que lo que está podrido es el sistema del cual se nutren todos, ante lo cual no acabarán con dicho sistema. La justicia es otra maquinaria de indefensión aprendida, ya que un pequeño delito es penado con penas de cárcel inusualmente alta, cuando delitos graves de malversación pública son sobreseídos o se pasan los plazos para ser juzgados. Y tú como ciudadano común, si intentas defenderte, verás que la maquinaria jurídica es tan aplastante que estarás litigando durante años contra la administración, que tiene todo el tiempo del mundo y todos los recursos a su alcance, ante lo cual acabas cansado y muchas veces tiras la toalla, y pagas multas injustas o acatas penas de cárcel que no son justas, es decir, te quedas quieto como los perros que recibían las descargas eléctricas pensando que no puedes hacer nada. Ejemplo muy común y cotidiano de ello son las multas de tráfico, que cualquier agente de la mal llamada autoridad pone muchas veces, porque hay que cumplir un cupo y resulta que te ha tocado a ti.
y ves que por mucho que discutas con dicho agente no dará marcha atrás, y tú, ante la posibilidad de solo pagar la mitad de dicha sanción por pronto pago, aceptas esa injusticia, es decir, en lugar de hacer valer tus derechos, aceptas que en lugar de darte 2 descargas eléctricas te den solo una, y piensas encima que has salido bien librado, que podía haber sido peor. Pero también tenemos casos peores, tales como que entran a robar en tu casa, el ladrón viene armado, tú te defiendes y en lugar de aplicarte la eximente de legítima defensa, eres tú el que acaba juzgado y en la cárcel y pagando un dinero al agresor o a sus familiares. Otro ejemplo de indefensión aprendida es la sanidad, que para hacerte una prueba hay una lista de espera de meses o años. Pero esto pasa mientras cada día te quitan más impuestos y te repiten machaconamente que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, y tú, en lugar de poner una reclamación para dejar constancia de tu desacuerdo, agachas la cabeza y te consuelas con lo que te dicen los políticos, que tu sanidad es universal y gratis, cuando no es ni universal ni gratis, ya que no cubre todos los tratamientos, entre ellos algunos de cáncer, odontología, fisioterapia, podología o salud mental. Estas son algunas de las especialidades sanitarias que en España no cuentan con una cobertura plena dentro del Sistema Nacional de Salud. Como ejemplo de lo universal que es nuestra sanidad, España solo financia totalmente el 30% de los tratamientos contra el cáncer recomendados por la Sociedad Europea de Oncología. De los 140 tratamientos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y recomendados, 68 están financiados con restricciones y 30 no tienen ninguna financiación, según la Fundación Alivia. Y todo esto pasa mientras España es el segundo país de la Unión Europea en el que más subió la presión fiscal entre 2019 y 2023. El Instituto Juan de Mariana constata asimismo que la pérdida de poder adquisitivo de los españoles es también la segunda más elevada de Europa, pero si esto fuese poco, resulta que el gobierno declara que la presión fiscal vuelve a subir este año 2024. Así que cada vez que te digan que la sanidad es universal y gratuita, recuerda que te están dando como al perro del experimento una descarga eléctrica que tú aceptarás de buen grado si no reclamas o si repites aquello de que en España la sanidad es universal y gratuita. Y decimos reclamar, no agredir, porque resulta que está aumentando el número de agresiones a sanitarios y administrativos que son la cara visible del problema, es decir, las personas enfermas, cuando les dan una cita tarde o no son atendidas adecuadamente, en lugar de dejar constancia mediante una queja, agreden muchas veces a un trabajador que poco o nada puede hacer por cambiar esa situación. Y ello es debido a que quieren hacérselo pagar a alguien, y como se sienten indefensos, atacan al primero que tienen delante, en lugar de dirigir esa energía en organizarse y actuar legalmente y en grupo contra dicha situación que está provocada desde instancias gubernamentales por los famosos recortes sociales que estamos viviendo. Lo curioso es que generalmente los que agreden a sanitarios y personal administrativo son los mismos que se dejaron inyectar una supuesta vacuna para acabar con una supuesta pandemia. Este grupo de población tiene comportamientos muy curiosos, tales como seguir haciendo cola fuera de los establecimientos, seguir mirando mal cuando alguien estornuda o apartarse disimuladamente de alguien enfermo, cuando los mayores enfermos son ellos. Otro ejemplo de indefensión aprendida es el precio de la energía, pues vemos cómo cada vez se ponen más placas solares, incluso expropiando terrenos de cultivo, y mientras nos decían que eso sería bueno para el país, resulta que encima de dejarnos sin productores de alimentos, la electricidad es más cara cada día. Es decir, pagamos más cara la electricidad que proviene del sol. También vemos cómo quitan terrenos a los ganaderos y agricultores, nos inundan con comida de baja calidad proveniente de países como Marruecos y encima la energía cada día es más cara. Y en lugar de salir a la calle a protestar y apoyar a los ganaderos y agricultores y tener un sector primario y energético de calidad, nos quedamos en casa criticando los cortes de carretera, consumiendo productos tóxicos de Marruecos y recibiendo descargas eléctricas como los perros del experimento, mientras vemos cómo en la televisión nos mienten cada día. Pero cada día volvemos a encenderla para recibir nuestra dosis diaria de descarga y de indefensión aprendida. Estos son solo algunos casos de indefensión aprendida y no te engañes, la indefensión aprendida se va gestando poco a poco y tenemos ejemplos cada día, como cuando vemos que desde el poder legislativo se hacen leyes para que el ciudadano sea castigado por casi cualquier cosa, mientras los políticos no son castigados por casi nada, ya que serán juzgados por los mismos jueces que ellos nombran, y cuando el delito es tan flagrante que no se puede pasar por alto, se recurre a tretas como dilatarlo tanto en el tiempo que al final no se puede juzgar a esa persona o el delito prescrito. También muchas veces resulta que las pruebas han desaparecido.
En la web de transparency.org dicen que el índice de percepción de la corrupción y el debilitamiento de los sistemas de justicia deja a la corrupción sin controles. Los gobiernos alrededor del mundo fracasan en gran medida en detener la corrupción. El 30 de enero del 2024, el índice de percepción de la corrupción en el año 2023 presentado por Transparencia Internacional muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por 12 años consecutivos, el promedio global del índice de corrupción se mantiene sin variaciones en 43 puntos y más de 2/3 de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción. España, en la web de casosaislados.com, estiman que la corrupción nos cuesta algo así como 124.000 millones. No en vano, según la web de Transparencia Internacional, en España estamos a fecha de 30 de enero de 2024 con una puntuación de 60 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción. Se ha mantenido igual que el año 2022. Sin embargo, no es motivo ni de satisfacción ni de tranquilidad, ya que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial, 36 sobre 180, y 4 con respecto al 2020, que estábamos en el 32 sobre 180. En el ranking del 2023, España se sitúa junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia un puesto por encima de Botsuana, 34 sobre 180, 2 por encima de Qatar, 40 sobre 180 y 2 puestos por debajo de Lituania y Portugal, puesto 34 sobre 180 y puntuación 61 sobre 180. Y todo ello es debido a la corrupción imperante y la indefensión aprendida del pueblo, que ve como tenemos una corrupción rampante y lejos de salir y luchar por sus derechos, se queda en su casa o en el bar diciendo aquellas frases que todos escuchamos de «es lo que hay, no podemos hacer nada», «todos son iguales» o la tan manida de «no voy a ser yo quien haga algo mientras los demás no hacen nada, además no va a servir para nada». Como podemos ver, la indefensión aprendida campa a sus anchas por España, y lo han logrado gracias a la indolencia del pueblo y a unos medios de comunicación totalmente vendidos, que un día sí y otro también nos machacan con noticias de corrupción y nos hacen creer falsamente que el poder político y económico es inimputable, y que tú como individuo no puedes hacer nada. ¿Por qué te crees que se empeñan tanto en mostrarte los casos de corrupción que no son juzgados y condenados en los tribunales? ¿De verdad crees que lo hacen para informarte? Se hace para que te desesperes y tires la toalla y no luches porque dicha situación cambie, y así caigas en una apatía total y aceptes sin rebelarte todo lo que venga de un sistema corrupto que es el que impera en España, es decir, buscan que el pueblo acepte y acate la indefensión aprendida. Y así vemos cómo España se está convirtiendo en un país que se debate entre la miseria, el paro, la locura, el hambre y la corrupción. Y todo ello se hace mientras la indefensión aprendida campa a sus anchas. Porque ser libre no es para todos, hay que tener coraje de luchar y quedar mal con muchas personas, despedirse de otras y estar listo para ser odiado por la mayoría, que mientras gritan libertad, en realidad aman sus cadenas. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y sobre todo, investiga por tu cuenta y apaga la televisión o serás manipulado.